En este video vamos a continuar planteando modelos de espacios de estados y vamos a ver algunos utilitarios para resolverlos. En el video anterior vimos la ley de enfriamiento de Newton y estudiamos un modelo de espacio de estado para una taza de café. Ese modelo se ajusta a un cierto formato que se denomina sistema de primer orden. Todos los sistemas de primer orden se pueden representar con el modelo que está en la diapositiva. Esto ya lo deben haber visto en instrumentación y control. En un modelo de primer orden tenemos que la variable i es la variable de salida, u es la variable de entrada y tau es la constante de tiempo. Para poder resolver esa ecuación diferencial necesitamos la condición inicial que está planteada en el tiempo 0. Si provocamos una perturbación del tipo escalón en el tiempo 0, tendríamos que u cumpliría con esta función. Sería 0 para el tiempo menor que 0 y adquiriría un valor constante u0 para el tiempo mayor que 0. Para esta perturbación, el modelo se puede resolver en forma analítica y dar la siguiente solución, donde la variable i de salida es 0 para el tiempo menor que 0, antes de que se provoque el escalón, y adquiere este valor para el tiempo mayor o igual que 0, donde vemos que hay una exponencial. Si graficamos esa función, vamos a tener la línea roja, que es la respuesta del sistema. La línea azul es el escalón provocado en la variable u de entrada, y la línea roja es la evolución de la variable i de salida. Como se ve, la variable de salida trata de seguir a la variable de entrada, pero lo hace con un cierto retraso. Ese retraso está marcado por la constante de tiempo. Y la constante de tiempo tau siempre va a indicar, si ustedes analizan la ecuación que corresponde a la solución, van a ver que para el tiempo igual a tau, la respuesta alcanza el 63% del valor del escalón en la entrada. Eso se puede probar reemplazando tau en la solución analítica. Si ustedes reemplazan tau aquí en lugar del tiempo, le queda tau sobre tau igual a 1, entonces queda la exponencial a la menos 1, y se hace en el cálculo del paréntesis, le va a dar 0,63 multiplicado por la amplitud del escalón. Entonces, vemos aquí cómo se puede identificar el valor de tau. Cuando la respuesta alcance el 63% de la amplitud del escalón, tenemos que el tiempo corresponde al valor de la constante de tiempo, tau. Aprovechando la sencillez del modelo, podemos repasar algunos conceptos. Tenemos que la ecuación diferencial que planteamos originalmente vale para el estado dinámico. Si queremos simular el estado estacionario, lo único que tenemos que hacer es anular la derivada y la ecuación diferencial se va a transformar en una ecuación algebraica, donde va a ser u menos i igual a 0. Lo que indica que u va a ser igual a i, o al revés, que i, la variable de salida, va a ser igual a la variable de entrada del sistema. También podemos refrescar lo que ocurre en el estado pseudoestacionario. Para el estado pseudoestacionario, la constante de tiempo, tau, tiende a 0. Si la constante tau tiende a 0, se anula el miembro izquierdo de la ecuación diferencial. Y volvemos a una ecuación algebraica igual a la del estado estacionario. Entonces, u menos i tiende a 0, lo que significa que la variable de salida i tiende a la variable de entrada u. Como habíamos dicho en la correspondiente clase, si bien las dos ecuaciones, la correspondiente al estado estacionario y pseudoestacionario, son las mismas, no significan lo mismo. Si en el estado estacionario hay una restricción adicional, y es que las variables tienen que permanecer constantes, no pueden variar en el tiempo. En cambio, en el estado pseudoestacionario, las variables pueden variar en el tiempo, y lo único que plantea esta ecuación
es que la variable de salida siempre va a tener que ser igual a la variable de entrada. Así que si U varía, I va a tener que variar de la misma forma y al mismo tiempo. Bien, ya tenemos el modelo y ahora hay que resolverlo. En el video anterior vimos una forma de resolverlo que requería programación, donde usamos un método numérico para hacer la integración de la ecuación diferencial. Usamos el método de Euler. En forma general, los modelos son más complejos y vamos a recurrir a utilitarios para resolverlos. Estos utilitarios obedecen distintos enfoques. Tenemos algunos que se enfocan a ecuaciones, esto es que ven al modelo como si fuera un conjunto de ecuaciones, tal cual la planteamos. Hay otros utilitarios que necesitan que llevemos el modelo a un diagrama de bloques en particular, tal como ustedes lo veían en instrumentación y control. Y otros utilitarios requieren que llevemos las ecuaciones a un lenguaje de programación. Vamos a ver algunos ejemplos de los utilitarios que obedecen estos enfoques. Como ejemplo de un utilitario orientado a ecuaciones, tenemos el EZSolve, que es un programa que permite ingresar el sistema de ecuaciones tal cual lo escribimos, y él se encarga de seleccionar las rutinas matemáticas que mejor se ajusten para resolver ese sistema matemático que cargamos. En años previos nosotros usábamos este utilitario, es muy potente, pero actualmente no está a disposición. Parece que fue discontinuado. Otro programa con el mismo enfoque, que es gratuito, es EMSO. Ustedes en la solapa de materiales del aula virtual tienen un link de descarga si quieren experimentar con EMSO. Este programa también permite que se carguen las ecuaciones y tiene los métodos numéricos necesarios para resolver un sistema de ecuaciones. Otro software mucho más avanzado, que ya tiene rutinas numéricas muy elaboradas y permite modelos mucho más complejos, es Modelica. También es un software gratuito, en especial OpenModelica. OpenModelica es un software gratuito y ustedes tienen el link para la descarga en la página de material del aula virtual, si es que quieren explorar este software. Otro que es un software comercial que tiene este enfoque es GPROMS. Sí, es un software con licencia y está orientado más a la investigación y a la industria. Es un software cuyo precio es bastante elevado. Y en la materia nosotros vamos a trabajar con el software Berkeley Madonna, que tiene este enfoque. Y vamos a ver un listado para que tengan una idea de cómo son los software que tienen este enfoque. Para Berkeley Madonna en particular es necesario suministrar las derivadas en la forma normal. Esto es que en el miembro izquierdo tiene que figurar la derivada y solamente la derivada, tal como está en la ecuación de la diapositiva. Entonces hay que hacer ese preprocesamiento previo. Para eso, en la ecuación que muestra la diapositiva, hemos pasado el tau dividiendo al miembro derecho. Una vez que hemos hecho ese preprocesamiento, podemos cargar el modelo en Madonna. Y ahí tenemos el listado. Vamos a analizarlo parte por parte. El encabezamiento está entre llaves, es un comentario. Madonna ignora lo que escribamos ahí. Y les recomiendo que usemos un encabezamiento con un comentario para que sepamos de qué se trata el modelo que estamos cargando. Porque pasa el tiempo y después nos olvidamos de qué era el modelo. Entonces siempre hagan un encabezamiento con comentarios donde den nombre al modelo y expliquen las principales variables del modelo, tal como está aquí. Tenemos que es un sistema de primer orden, tenemos que la variable U0 va a ser el valor del escalón en la entrada, tau es la constante de tiempo y la variable I va a ser la variable de salida. Luego viene una línea que le escribe Berkeley Madonna, que dice meso RK4. Nosotros podemos cambiar esa línea, pero
a lo largo del curso no la vamos a tocar, vamos a dejar esa línea. Lo que hace esa línea es elegir el método numérico que va a emplear Madonna para integrar las ecuaciones diferenciales. Aquí podríamos haber escrito el método de Euler, pero por defecto Madonna trae el método de Runge-Kutta-4. Eso es lo que significa RK4. Como les digo, a lo largo del curso vamos a usar ese método, así que esa línea no la deberían tocar. Después continúa otra línea, que es Start Time, y está igualada a 0. Este es el tiempo inicial de la simulación. Tampoco vamos a tocar esta línea, no vamos a cambiar el valor, siempre va a ser el valor 0, el tiempo inicial de simulación. El Stop Time es el tiempo de finalización de la simulación. Aquí está en el valor 10. Ese valor ustedes lo tienen que decidir. Ustedes son los responsables de elegir hasta qué momento se va a realizar la simulación. Y es parte del problema que tienen que resolver. Si ustedes eligen un tiempo demasiado corto, la simulación no va a alcanzar un estado que les permita contestar o cumplir con los objetivos del problema. Y si eligen un tiempo demasiado largo, la simulación va a correr demasiado tiempo sin aportar información extra que sea necesaria para cumplir con el objetivo del problema. Entonces, el manejo del stop time o tiempo final de simulación depende de ustedes y es algo que van a tener que aprender a tener un criterio para fijarlo. El dt es el delta de tiempo que vimos para el método de Euler. Sería el paso de simulación que va dando el software para ir haciendo la integración de las ecuaciones diferenciales. Aquí está marcado como 0.01. De nuevo ustedes tienen que decidir este valor. Si eligen un paso demasiado pequeño, se van a dar demasiados pasos y va a ser muy lenta la simulación. Y al contrario, si eligen un paso demasiado grande, por ejemplo 1, la simulación va a ser más rápida, pero al tener un paso de integración mayor, el error de integración también va a ser mayor. Entonces también hay que tener un criterio para elegir este delta t. Y va a haber un valor adecuado dependiendo de la dinámica del sistema que estén simulando. Para sistemas rápidos, con respuestas rápidas, van a tener que elegir un delta t pequeño. Y para sistemas con dinámica lenta, van a elegir un delta t con un delta t mayor. ¿Cómo van a saber qué tipo de dinámica tienen el sistema? Analizando la constante de tiempo. La constante de tiempo es la que da si es una respuesta rápida o lenta. A menores valores de constante de tiempo, más rápido es el sistema. Después tenemos un comentario. En Madonna también se agregan comentarios con punto y coma. Y ese punto y coma indica a Madonna que toda esa línea es un comentario. En cambio, las llaves abarcan varias líneas, que es lo que empleamos en el comentario inicial. Entonces aquí, como íbamos a hacer un comentario de una única línea, colocamos punto y coma. Y aquí comienza una estructura que les recomiendo que sigan en todos los modelos. Esta es una estructura libre, pero nosotros les recomendamos que siga la estructura que presentamos aquí. Entonces comenzamos con un bloque de inicialización, donde vamos a dar los valores iniciales a todas las variables de estado del modelo. Aquí tenemos una única variable de estado que es la i. Entonces le damos el valor inicial 0 y eso lo hacemos usando el comando init de Madonna. Aquí también corresponde aclarar que Madonna no distingue entre minúscula y mayúscula, así que tengan cuidado con eso. Sí, el i minúscula es lo mismo que la i mayúscula. Traten de ser disciplinados. Si escriben la variable con minúscula, siempre escriban con minúscula, por más que Madonna no lo necesite. Porque después vamos a ver otro software que sí distinguen entre minúscula y mayúscula y puede haber problemas. El otro bloque que sigue, que es sistema ODES, lo que hace es contener a todas las ecuaciones diferenciales del modelo, que están expresadas en el formato normal, que ya les dije. Ustedes tienen que despejar las derivadas y dejarla en el miembro izquierdo sola. Entonces aquí está, la derivada sería de la variable de estado i, que se indica con un apóstrofo, con un apóstrofo. No es un acento, es un apóstrofo, tengan cuidado con eso. Y está igualada
a lo que era la ecuación diferencial. Aquí tienen ustedes la expresión, era derivada de i con respecto al tiempo igual a u0 menos i sobre tau. Vean que aquí estamos usando un paréntesis porque así lo exige el orden de precedencia de los operadores. Después pasamos a un bloque de sistema algebraica, que este modelo no lo tiene, entonces queda vacío. Y por último tenemos un bloque de datos, donde incorporamos los datos de u0 igual a 1 y tau igual a 1. Ese es entonces el modelo de Berkeley Madonna para este sistema de primer orden. Aquí les dejo un video donde se explica cómo se implementa un modelo en Berkeley Madonna. Ahora vamos a ver cómo se escribe este modelo en Madonna. Aquí está Madonna. Cuando ustedes abran Madonna van a tener una ventana de texto, que está blanca, donde van a escribir el modelo. ¿Sí? Aquí están los comentarios, es el modelo que les expliqué en la diapositiva. Luego Madonna tiene un entorno común con todos los programas de Windows, tiene un menú donde están las distintas funciones y una barra de botones. Uno de los botones principales es este RAM, que lo van a encontrar en varias ventanas, que está también aquí, y permite correr la simulación. Vamos a correr la simulación presionando ese botón. Y aquí a la derecha tengo una ventana gráfica donde ya están las variables del modelo graficadas. Vamos a analizar esa ventana. Tenemos el eje Y, donde me dice que ahí graficó la variable Y. Y abajo está la variable time, que es el variable tiempo para Madonna. Siempre que quieran acceder al tiempo en un listado de Madonna, tienen que escribir la variable time. ¿Qué variables están graficadas? Bueno, Madonna se la presenta en esta parte, con estos botones que están apretados, y me dice que está graficando la variable i y su derivada. Si yo no quiero que grafique la derivada, que aquí no sabemos cuál es, tengo que oprimir el botón, y este botón se va a levantar y va a desaparecer la gráfica de la derivada. Aquí es fácil deducir cuál es la variable i y cuál es la derivada. La variable i es la línea negra y la derivada es la línea roja. Si yo desactivo la derivada, desaparece. La voy a desactivar porque no la necesitamos. Si tenemos varios gráficos y no podemos identificar a qué variable corresponde cada línea, tenemos un botón aquí en la parte superior. Vamos a ver la botonera que tiene en la parte superior. Tenemos un botón que es la L, que es leyenda. Si uno oprime ese botón, van a aparecer aquí las leyendas indicando los colores de cada variable. Aprovechando que estamos aquí, vemos otros botones. Tenemos el botón RAM, que es para correr la simulación. Tenemos un cursor, aquí esta cruz, así que si ustedes hacen clic, le va a permitir leer los puntos de las curvas. Y abajo van a aparecer, o aquí al costado aparecen las coordenadas de ese punto para hacer una lectura precisa del gráfico. Otro botón importante es este, que son dos cuadraditos, que permite intercambiar la gráfica con la tabla de datos. Vamos a probar eso. Vamos a probar entonces, primero, el botón de leyenda. Aquí está aparece la leyenda y nos dice que la variable i corresponde a la línea negra y la i' a la línea roja. Ahora voy a presionar el botón con doble cuadro y aquí vemos la tabla de valores asociados a esa gráfica, que esto va a ser útil para pasar el gráfico a Excel. Tenemos una tabla donde la primera columna es el tiempo, la segunda es la variable i y la tercera es la i'. El número 1 indica la simulación. Estos son los resultados de la primera simulación. Podemos ir guardando resultados de varias simulaciones. Para copiar esta tabla y pegarla en Excel, tenemos que hacer control C. Entonces, la tecla control y la tecla C simultáneamente. Y luego vamos a Excel
y hacemos pegar o control B corta. Y con eso pegamos. Un aspecto a destacar, que es al igual que todos los software que vamos a ver en la materia, manejan la notación inglesa. Esto es que manejan el punto decimal, no manejan la coma decimal. Esto puede traernos problemas en Excel si es que tenemos configurado Windows con coma decimal. Les recomiendo que cambien el Windows, la configuración regional, para que tenga punto decimal y no coma decimal. Si ustedes quieren conservar la coma decimal, bueno, entonces cuando vayan a pegar esta tabla a Excel, se va a pegar todo en una sola columna, porque Excel va a creer que es texto, no va a identificar que son números, y luego van a tener que hacer una operación de separar las columnas. Vamos a ver ahora lo que ocurre en Excel. Aquí estamos en Excel, ya copié la tabla de datos de Madonna, me paro en la primera celda, voy a ampliar y hago pegar. Como yo tengo configurado Windows con punto decimal, al pegar, Excel interpreta correctamente que estoy pegando una tabla y ya separa las tres columnas. ¿Sí? Esto no ocurre si ustedes tienen configurado Windows con coma decimal. Si hacen eso, si vienen y pegan y tienen coma decimal, las tres columnas se van a pegar en la primera columna, en la A, porque Excel va a creer que es texto. Y para separarlas van a tener que usar la utilidad que tiene Excel aquí en datos. Van a tener que venir a esta utilidad que es texto en columnas y le van a tener que decir que en esa columna A tienen textos delimitados. Luego van a avanzar y le van a decir que separe esa columna cada vez que encuentre espacio. Dan finalizar y con eso van a lograr separar una columna en tres. No sé si se le pegó todo en una sola columna. Pero todavía le va a quedar otro problema por resolver, y es que a ustedes le van a quedar los puntos decimales, que Excel todavía va a seguir sin interpretar como números. Así que van a tener que cambiar los puntos por coma. Eso lo pueden hacer seleccionando toda la tabla y luego usando la función de reemplazar, que está en la solapa inicio. Lo tienen aquí, buscar, reemplazar, y van a tener que buscar todos los puntos y reemplazarlo por coma. Y recién Excel va a interpretar que tiene números. Como ven, lo que conviene es que configuren Windows con punto decimal, porque si no van a tener que hacer todo este procedimiento que expliqué para cada conjunto de datos que peguen en Excel. Regresemos a Madonna. Teníamos la tabla de datos. Voy a volver a la gráfica. Para eso presiono de nuevo el botón que me permite hacer el cambio de gráfica. Volvemos entonces a la gráfica. Voy a apagar la derivada. Tenemos solamente ahora la variable de salida. Lo que voy a hacer ahora es realizar distintas simulaciones variando el parámetro tau para ver cuál es el impacto de la constante de tiempo en las simulaciones, para ver qué efecto tiene este parámetro. Para hacer el cambio del valor de un parámetro y poder graficar en forma simultánea las distintas simulaciones, primero vamos a activar el modo Overlay. Aquí tenemos este botón que es el modo Overlay, y activándolo le indico a Madonna que cuando yo hago una nueva simulación no borre las curvas obtenidas en las simulaciones anteriores. Entonces ya hicimos ese paso. Ahora voy a cambiar los valores de tau,
voy a ir probando distintos valores de tau y corriendo las simulaciones para ver cómo se modifica la curva. Para hacer eso no voy a modificar el modelo, no voy a tocar este valor de tau, sino que voy a ir al menú, vamos aquí a parámetros y hay una opción que es Parameter Windows, la ventana de parámetros. Hacemos clic y nos aparece una ventana que contiene todos los parámetros del modelo. Aquí están todos los valores que puedo cambiar. Tau es uno de ellos. Entonces, vamos a ver qué ocurre si duplico tau. ¿Qué ocurre si duplico? Vean que cuando yo cambio el valor, inmediatamente me aparece un asterisco indicando que tau tiene un valor que no es el mismo que está en el listado del modelo. Tengan cuidado con eso. A veces ustedes van a ver el modelo y en la gráfica que tienen no corresponde a ese valor del modelo, sino a la que ustedes pusieron en la ventana de parámetros. Así que tengan mucho cuidado con estos cambios. Entonces ahora tengo que tau vale 2 y corro la simulación. Voy a la ventana gráfica y me aparece una nueva línea, la verde, que me dice aquí la leyenda que corresponde a la I en la segunda simulación. Y veo que el sistema responde mucho más lentamente, que era de esperar, porque habíamos visto que tau igual a 1, vamos a verlo, antes teníamos un valor de tau igual a 1, y eso nos decía que alcanzábamos el 63% de la respuesta en ese momento 1, y vemos aquí que concuerda. En el tiempo 1 alcanzamos el 63% de la respuesta. Si yo ahora duplico el tiempo, ahora voy a alcanzar esta respuesta 2 veces, 2 tau o 1 tau después, que está aquí. Por eso la curva se hizo más lenta. ¿Sí? Ahora para tau igual a 2, como cambié el tau a 2, alcanzo el 63% en ese tiempo y la curva se va aplastando, lo que indica una respuesta más lenta del sistema. ¿Qué pasa si cambio el tau a la mitad? Ahora vamos a cambiarlo a 0,5. Realizo la simulación y vemos que la curva se hace más pronunciada, el sistema es más rápido. Vemos que la variable I tiende a seguir más fielmente a la variable de entrada, U, que sería un escalón que va de 0 a 1. ¿Sí? Entonces, aquí nuevamente podemos revisar cuándo alcanza el 63% la respuesta del sistema. Vemos que para el tiempo tau igual a 0,5, que estamos aquí, si subo, alcanzamos el 63%, como indicaba el modelo de la solución analítica. Entonces, vean que el 63% se alcanza en distintos tiempos, de acuerdo al tau que nosotros proponemos. Ahora, antes de salir, y esto se lo recomiendo, para que no nos olvidemos, después no tengamos el problema de hacer una simulación y creer que estamos trabajando con tau igual a 1 cuando en realidad estamos trabajando con tau igual a 0,5, siempre les recomiendo que antes de cerrar esta ventana hagan el reset de todos los valores que tienen asterisco para que vuelva a concordar con el listado del modelo. Si así no se van a producir las equivocaciones que son comunes cuando uno usa esta ventana, de creer que estamos simulando con los valores del listado del modelo, cuando en realidad estamos simulando con los valores que están en la ventana de parámetros. Bien, regresamos entonces a la presentación y vimos entonces Madonna cómo nos permite estudiar la dinámica del sistema. Podemos hacer varias simulaciones cambiando el tau, podemos hacer otras simulaciones cambiando la magnitud del escalón. Y bueno, esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en la materia. Continuamos con los distintos enfoques. Este era un ejemplo de un enfoque orientado a ecuaciones. Tenemos otro conjunto de software
que está orientado a diagramas de bloques. Simulink es uno de los más conocidos, es un programa que viene con MATLAB. Otro que tiene enfoque similar es VSim, son programas comerciales. Otro que tiene un enfoque igual es Xcos, que es un programa gratuito que viene acoplado a Scilab, que es un software gratuito de un open source de fuente abierta, de código abierto. En este enfoque, nuevamente tenemos que expresar la derivada en forma normal, esto es despejando la derivada. Y la novedad está en que no vamos a escribir la ecuación, sino que vamos a llevar esa derivada a un diagrama de bloques, como lo hacíamos en instrumentación y control. Entonces aquí está el diagrama correspondiente en Simulink. Lo voy a ampliar para que lo veamos. Vean que hay dos bloques de datos que son los cuadrados. Tenemos para cargar los valores de los parámetros. El primer parámetro que cargamos es U0, que está con el valor 1, y el segundo es tau con el valor 1. Esos bloques envían información a un sumador, que en este caso va a realizar una resta. Vean que el sumador es el círculo y recibe con signo positivo a U0 y con signo negativo recibe a una variable que viene de más adelante del modelo, que es la variable i. Entonces lo que hace en ese círculo es U0 menos i. Y el resultado, vean, el resultado lo va a enviar a el bloque que se llama divide y lo envía a donde está el signo por. Se va a multiplicar ese resultado. Entonces tenemos U0 menos i por, y abajo hay un signo dividido, y ese signo dividido recibe el valor de tau. Entonces lo que va a hacer el bloque divide es tomar U0 menos i, que ya lo calculó el círculo, y lo va a dividir por tau. Al resultado, que lo va a enviar a un bloque integrador, que está representado con 1 sobre s, que es expresado en la transformada de Laplace. Entonces, hasta aquí que tenemos, hemos calculado U0 menos i sobre tau, es el valor de la derivada de i. Si ahora lo enviamos a eso a un integrador, lo que vamos a obtener es i a la salida del integrador. Y ese valor i lo recirculamos para poder hacer el cálculo del numerador de la derivada. También aprovechamos el valor i para enviarlo a un scope, donde se va a graficar la variable. Bien, este enfoque es muy empleado en control. En simulación no lo recomiendo porque cuando comenzamos a trabajar con modelos más complejos, el diagrama también se hace más complejo y ya para simplificarlo hay que recurrir a agrupar bloques y todo eso complica luego el depurado del programa. Entonces en la materia dejamos de lado este enfoque, se lo dejamos para control. Y nosotros vamos a preferir trabajar con el enfoque orientado a ecuaciones. Por eso vamos a trabajar más con Madonna. Para los interesados, aquí les dejo un video de cómo se hace la simulación con Simulink. Siguiendo con el enfoque orientado al diagrama de bloques, hay otro enfoque que usa el diagrama de bloques. Y también esto lo puede hacer Simulink, VSim y Xcos. Nuevamente tenemos que tener la derivada expresada en su forma normal, pero ahora hacemos un paso adicional. Le aplicamos la transformada de Laplace para conseguir la función de transferencia del sistema, lo que ustedes vieron en control. Y entonces lo que se va a graficar ahora, y esto sí es equivalente a lo que ven ya en control, es el diagrama de bloques usando las funciones de transferencia de cada bloque que participe en el sistema que están simulando. En este caso, para el sistema de primer orden, el bloque, si hacemos la transformación de Laplace, la derivada se va a transformar en esta función de transferencia, que es una ganancia k sobre 1 más tau, que es la constante de tiempo, por s, que es la variable compleja de la transformada de Laplace. Estos programas tienen los bloques de las transformadas de Laplace, de las funciones de transferencia, los tienen en unas paletas disponibles, entonces uno tiene que seleccionar
un bloque de primer orden, como seleccioné aquí. Este es un ejemplo mostrado en Xcos. Seleccioné el bloque de primer orden y a ese bloque de primer orden le alimenté un bloque que tiene la perturbación escalón. La salida del bloque de la función de transferencia de primer orden la envío a un graficador. En Xcos es necesario incorporar un bloque de reloj que marca el tiempo. Bien, con este diagrama podemos simular el sistema de primer orden que venimos estudiando. Vean que es un poco más simple este diagrama que el que vimos anteriormente, porque no hay que desglosar toda la ecuación de la derivada, pero sigue teniendo los mismos problemas del enfoque anterior. Para modelos complejos, el diagrama se vuelve demasiado complicado y dificulta la depuración del modelo. Para los que estén interesados en ver cómo es la simulación en Xcos, aquí les dejo un video. Otro enfoque, que es el orientado a programación, este se le emplea cuando ninguno de los enfoques anteriores es suficiente, ya sea porque no son demasiado flexibles o por la velocidad que tienen, que son lentos. Entonces, cuando tenemos esos problemas y requerimos más flexibilidad y más velocidad de cálculo, tenemos que recurrir a lenguajes orientados a programación de propósito general. Pueden ser lenguajes como Fortran, C, Pascal, Python, que está muy de moda. Julia, que es un programa nuevo, que es muy bueno, es muy rápido. Tiene todas las ventajas de Python, pero se acerca, en velocidad de ejecución, se acerca al C o al Fortran. Es un programa muy bueno, un lenguaje muy bueno y joven, que todavía está en desarrollo. Estos lenguajes tienen la ventaja de que son flexibles, podemos programar cualquier cosa y tienen la velocidad a su favor. La velocidad de cálculo es mucho mayor que los lenguajes o entornos que vimos anteriormente. Sin embargo, la mayor desventaja es que no es fácil programar, no es tan fácil usar estos programas porque tenemos que escribir las ecuaciones, escribir los métodos numéricos o conseguir bibliotecas con los métodos numéricos que están disponibles. Pero bueno, hay que programar, hay que tener un cierto conocimiento de programación. Para facilitar en algo la tarea, se desarrollaron entornos que son un punto intermedio entre los utilitarios que manejan ecuaciones y los lenguajes de programación de propósito general. Tenemos estos entornos que están preparados para manejar con cierta facilidad ecuaciones matemáticas. Hay que programar, pero no requieren tanto conocimiento como los lenguajes de propósito general. En estos entornos destaca MATLAB, que es un software comercial, y los clones que son gratuitos, Octave y Scilab. Octave es uno de los que tiene la sintaxis más parecida a MATLAB, así que si quieren aprender MATLAB sin instalar MATLAB, pueden instalar Octave. Scilab tiene la ventaja que viene con Xcos, que permite la construcción de diagramas para simulación. También existen entornos que se desarrollaron para los lenguajes de programación. Tenemos Spider, que es un entorno que simula hacer MATLAB, pero trabaja con Python como base. Y tenemos Visual Studio Code, que es un entorno de programación general, que tiene un entorno particular para Julia, que también aparenta ser MATLAB, copian la interfaz de MATLAB. Tenemos otro tipo de software como MATCAD, que tiene la gran ventaja de permitir escribir las ecuaciones con la notación matemática común. Y aquí no nos tenemos que acordar del orden de precedencia de los operadores porque la escribimos a las expresiones con la notación matemática común. La desventaja de MATCAD es que es un software comercial, hay que pagarlo. Tenemos un clon que es S+, que copia muchas de las ventajas de MATCAD y inclusive tiene algunas ventajas que no la tiene MATCAD. Entonces les recomiendo que descarguen S+, y lo prueben. El link está todo en la solapa de materiales del aula virtual. Aquí tenemos un listado
del modelo de simulación del sistema de primer orden que estamos analizando, implementado en Octave. Vamos a verlo rápidamente, porque no lo vamos a emplear en la materia, pero para que tengan una idea de cómo funciona la simulación en Octave. A ver. Aquí tenemos los porcentajes son comentarios. Aquí en global definimos variables globales que se van a ver en todas las rutinas que se definan después. Definimos tau como 1, el U0 como 1, sería la definición de los parámetros, que son datos. Después viene un bloque donde definimos las ecuaciones diferenciales como una función. Aquí está la derivada de i, la definimos como la función ODE de i y el tiempo. Otra vez pasamos como parámetros globales tau y U0 para que se puedan conocer en esta función. Aquí está la definición de la derivada. Hay que respetar el orden de precedencia. Bueno, y aquí termina la definición de la derivada. Después vienen los parámetros de simulación, que también, al igual que Madonna, queda bajo la decisión de ustedes. Aquí definimos el tiempo de finalización de la simulación, que está en 10, y el número de puntos de la simulación, que está en 20. Bueno, aquí tenemos una opción, o definimos el paso temporal, y con el paso temporal y conociendo el tiempo final podemos sacar la cantidad de puntos de simulación, o como hacemos aquí, se define la cantidad de puntos de simulación y luego calcularemos el paso temporal. Como parte de la inicialización definimos estas variables que son los puntos temporales donde vamos a hacer la simulación. Usamos la función lineSpace, que lo que hace es dividir el intervalo entre 0 y tiempo final en nts puntos. O sea, va a construir un vector que va a tener puntos entre 0 y el tiempo final, y va a tener esta cantidad de puntos igualmente separados, y separados por un delta t. Inicializamos aquí la única variable de estado, le damos el valor inicial 0, y luego aquí vamos a resolver la ecuación diferencial. Para eso usamos la función LSOD, que resuelve la ecuación diferencial que le enviamos con este rótulo. Aquí sabe cuál es la ecuación que tiene que resolver. Le enviamos los valores iniciales de las variables de estado y los puntos temporales donde queremos averiguar los valores de las variables de salida. Octave nos devuelve un vector y aquí están los puntos de los valores de la variable de salida correspondiente a estos puntos temporales. Luego podemos graficarlos llamando a esta rutina figure 1 y aquí en figure 1 se crea la ventana para hacer la gráfica, y con plot vamos a hacer la gráfica del vector i en función del vector de tiempo TP-TS. Para terminar, les voy a mostrar Octave, que está mal pronunciado, pero así lo pronuncian en español. En realidad debería ser Octave en inglés, pero bueno, la mayoría lo conoce como Octave. Es un software que es un clon de MATLAB. Como ustedes pueden ver, la pantalla está dividida en varias secciones. Aquí tenemos el explorador de archivos, abajo está el espacio de trabajo, donde están las variables que están en memoria en este momento. Tenemos un historial de los comandos realizados, y aquí en la parte central tenemos la ventana de comandos, porque esta aplicación es iterativa. Uno va ingresando comandos y los va ejecutando a medida que uno los ingresa. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí 2 más 2, voy a ampliar, y me da la respuesta. Por supuesto que puede hacer cosas muchas más complejas, y este software, al igual que MATLAB, está diseñado para manejar vectores y matrices. Por ejemplo, aquí en la primera línea definí la matriz 1, 2, y con segunda fila 3, 4. Es una matriz 2 por 2, y aquí la vemos como la presenta MATLAB. A esa matriz la puedo transponer en forma fácil con un apóstrofo, y aquí me da la transpuesta. También la puedo invertir con la función de invertir, o elevándolo a la -1, y aquí tenemos la función inversa. Con estos pocos elementos podemos resolver un sistema de ecuaciones que sea a por x igual a b. Si b es igual a 1, 2,
es un vector, y aquí está, el vector 1, 2. Puedo calcular cuánto vale el x haciendo la inversa de a por b. Y aquí me da que el vector x es 0, punto, primer elemento 0 y segundo elemento 0,5. Si asigno esa respuesta a x, después puedo verificar el sistema de ecuaciones haciendo a por x. Y me da el vector b. Así que este valor del vector x, siendo el primer elemento nulo y el segundo 0,5, es la solución del sistema de ecuaciones lineal a por x igual a b. Así como puedo correr comandos en forma inmediata, también puedo programar. Y aquí tiene una solapa para el editor, donde puedo escribir toda una serie de comandos. Este es el listado correspondiente al programa del sistema de primer orden que ya les expliqué. Sí, aquí está todas sus partes. Y en el último comando, figure, abre una ventana gráfica y plot va a hacer la gráfica del resultado. En este caso es la variable de salida ahí frente al tiempo. Vamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo, aquí hay un botón para ese fin. Corre el programa y ya abrió una ventana, está aquí, y ya hizo el gráfico. ¿Sí? Y esta es la evolución de la variable i con respecto al tiempo. Si agregamos más comandos, podemos agregar títulos a los ejes, leyenda al gráfico, pero usualmente no lo hacemos. Generalmente exportamos el resultado ahí a otro programa como Excel o a algún programa que esté especialmente orientado a hacer gráficos. Bien, este sería Octave. Vamos a ver también Scilab, que en español le decimos Scilab, pero es Scilab en inglés. Bueno, Scilab es otro entorno muy parecido también a MATLAB. Todos están diseñados para parecerse a MATLAB. También tenemos un explorador del archivo, una ventana de comandos, un espacio de trabajo. Y aquí también podemos interactuar en forma inmediata. Ahí coloqué 2 más 2 igual a 4. También podemos crear script o entrar en un editor de código y hacer un programa. Pero lo que tiene en particular este utilitario es que tiene un equivalente a Simulink de MATLAB, que permite construir el modelo en forma gráfica. Aquí les presento la implementación realizada para el sistema de primer orden. Aquí está descompuesta la ecuación diferencial. Tenemos el parámetro U0, el tau, ¿sí? Entonces con U0 y la variable i que resulta de integrar, hago la diferencia, tengo el numerador de la ecuación diferencial, lo envío a este bloque donde lo divido por tau, ya está la ecuación diferencial, lo mando al bloque integrador y obtengo la variable i de salida que es retroalimentada para el cálculo de la derivada. Esta variable i también es enviada al graficador. Entonces vamos a correr este programa. Lo corremos con el botón que tiene aquí. Y ahora hay que esperar y ya abre también una ventana gráfica donde muestra cómo varía la variable de salida en función del tiempo. También tiene otra posibilidad, como habíamos visto en el PowerPoint. Otra posibilidad que nos ofrece Scilab es construir el diagrama de bloques usando funciones de transferencia. Entonces, aquí están. Con esta alternativa, el modelo del sistema de primer orden queda más simple y está usando una función de transferencia. Vamos a correrla. Y también va a abrir una ventana gráfica que
va a producir el mismo resultado. Está aquí. Todos estos bloques se construyen a partir de un conjunto de bloques que Scilab pone a disposición del usuario. Y existen bloques de distintos tipos. Bien, con eso damos por concluido este video. Será hasta el próximo video.